¿Qué pasó, mentes de mentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Distraído por la Vida. Muchísimas gracias por echarle un vistazo a este video. Si lo están viendo de YouTube, por escucharme, si me están escuchando a través de Spotify o Apple Podcasts. Lo aprecio bastante. Yo estoy grabando este video con la convicción de que esto va a ser como una nueva etapa para el podcast, ¿verdad? Como ustedes se habrán dado cuenta, hubo un hiato relativamente largo desde el último episodio. Entonces, estuve pensando mucho y creo que lo que voy a hacer es que si voy a empezar, tengo como una pelusa de gato aquí. Ahorita viene el verano y va a ser una vaina horrible del pelero que bota el gato. Pero, ¿qué era lo que estaba diciendo? Ah, sí, que no voy a ponerme tanto así con la vaina eh, sabe que esto es lo que pasa y tal, con respecto al TDAH, cosas que tú puedes conseguir en Google. Y si llego a grabar videos sobre cosas como esas, probablemente van a ser videos fuera de la línea del podcast y van a ser, qué sé yo, por ejemplo, si quiero hablar de las herramientas de productividad que estoy utilizando en este momento, las puedo describir, o si puedo hablar de consejos o cómo manejar ciertas relaciones. Probablemente pueda subir esos videos, pero no van a ser parte del podcast como tal. En ese orden de ideas, les traigo comentarios acerca de un fenómeno que está muy en boga hoy en día. Ustedes saben que hay gente que en pleno siglo XXI, ya vamos por la cuarta parte del siglo XXI, que se fue volando esa vaina. Todavía hay gente que niega cosas como que la Tierra es redonda, o niega cosas como la efectividad y seguridad que brindan las vacunas. Y como esos temas hay muchísimos, pero hay uno que también está muy en boga y que es muy fácil para la gente que solo quiere joder en la vida o sencillamente que no le cabe en la cabeza que las cosas sean diferentes a como ellos piensan que son. Existe un grupo de gente numeroso en el mundo que son los negacionistas del TDAH. Lo que hacen es que primero niegan que el TDAH existe como tal. ¿Ok? Segundo, todos los síntomas, condiciones y desbarajustes en la vida que vienen con la condición lo atribuyen a la persona a falta de voluntad, a falta de proponérselo, a falta de carácter incluso. Y bueno, traigo el tema a colación porque hace ya, yo diría que como 2 meses, fuimos al cumpleaños aquí en Melbourne de una amiga venezolana también. La pasamos fantástico, fue medio rumba, pusimos karaoke, estuvo de pinga la vaina. Y resulta que en esa fiesta me encontré con un pana de acá también que tenía tiempo sin ver. Entonces, bueno, salió el tema a colación de la ADHD. Y entonces el carajo me dijo, no, yo no creo que esa vaina sea así, porque yo creo que la gente está usando eso como excusa. Y vaina, y yo, "Verga, ya". Ahí enseguida dije, mierda, no sé ni para qué me metí en esta conversación, pero lo cierto es que yo escucho la vaina, el carajo hablando de de cómo él no cree que el problema sea una condición en sí, que piensa que es una vaina que se están inventando para vender medicamentos, para, para que los psiquiatras tengan negocio y yo, coño. Total que bueno, en ese momento lo que yo hice fue, primero, serenarme, porque uno no quiere perderla cuando te están diciendo en tu cara que todo lo que tú has vivido y todo lo que tú has afrontado a lo largo de la vida y las dificultades que trae tener TDAH son vainas que tú estás inventando. Porque además uno de los argumentos que esta gente agarra desde el principio es que lo que le pasa a la persona con TDAH le puede pasar a todo el mundo y de hecho le pasa a todo el mundo. Y es una cosa que uno no niega, pues ahí no tienes que ser neurodivergente para que se te olviden las llaves un día en la casa o te tengas que regresar a buscar algo o se te pase una factura
o esas cosas que hacen la vida un poco más complicada, ¿verdad? Se te pase un deadline en el trabajo o cosas por el estilo. Y esto fue lo que yo le dije. Mira, sí es verdad, eso le pasa a todo el mundo, no tiene necesariamente por qué ser exclusivo a las personas que tienen TDAH, pero lo que tú tienes que tener en cuenta es la frecuencia con la que te pasa, la intensidad con la que te pasa y la manera en que eso afecta tu vida diaria, que son cosas que la gente no se pone a analizar. Hay gente que niega que la depresión existe, por ejemplo, la depresión clínica, que es una vaina que ha sido científicamente demostrado que hay cambios en la química del cuerpo que conducen a una depresión, producto de diferentes factores ambientales o hormonales, lo que tenga que ver. Bueno, total que lo que yo le digo a este pana es exactamente eso. Si tú no tienes TDAH, sí, te puede pasar. De repente se te olvida tal o cual cosa. Pero te tienes que regresar no una, sino 4 o 5 veces un día a buscar diferentes cosas que se te han olvidado en la casa. Te pasa todos los días. Te pasa cada vez que sales. No poder cumplir con un deadline es algo que te pasa en 60 o 70% de las ocasiones. Las compras impulsivas son cosas que te pasan 1 o 2 veces cada 2 meses o son cosas que de verdad hacen un desbarajuste en tu presupuesto. Y bueno, y yo le doy estos argumentos y bueno, él muy reacio. Entonces en ese momento yo decido preguntarle, por ejemplo, mira, o sea, ¿cuántas veces te pasa a ti que se te olvidan cosas que tienes que regresarte a buscar a tu casa? Que acabas de salir y no, bueno, me pasa casi que todos los días y a veces me tengo que regresar 1 y 2 veces y yo, ajá. Y, ajá, ¿cuántas veces te pasa que se te pueda pasar un recibo o algo bueno, eso me pasa también con bastante frecuencia? Ajá. Por ejemplo, ¿cuántas veces te pasa que el tiempo cuando estás concentrado en algo se te pasa sin darte cuenta y de repente pasaron 8 horas porque estabas hiper enfocado en algo específico? Ah, no, eso es a cada rato y tal y tal. Ajá, ok. Y has tenido problemas con compras impulsivas. No, bueno, sí, bueno, eso fue lo que me pasó cuando compré un Jeep y porque es que lo vi a buen precio, dije, tenía el dinero, entonces dije, bueno, lo voy a comprar ya y tal, sin ni siquiera consultarlo con mi esposa ni nada. Yo, ah. Y entonces al final de esa conversación yo lo que termino diciéndole, chamo, yo creo que tú vas a tener que ir tú mismo al psiquiatra, pues yo creo que tú tienes TDAH. Y bueno, la vaina fue muy cómica. Pero sí, el punto es que hay mucho negacionista de esto. em, y especialmente, bueno, como este es un podcast en español y para público de Sudamérica, bueno, y de España si están escuchando. Por ejemplo, nosotros en Venezuela no tenemos cultura de tratar la salud mental. Si tú le dices allá a alguien que tú viendo un psiquiatra, coño, te van a tratar de loco para arriba, van a pensar que estás así de entrar al manicomio. Si dices que estás viendo un psicólogo, pues la vaina es peor, porque entonces dicen, ay, sí, pero no de cristales, yo no creo en psicólogos, esa vaina no sirve para nada. Si dices que estás tomando medicamentos que te prescribió el psiquiatra, no quiero ni decirte cómo es la cara que te ponen en el momento. Y bueno, es una vaina que yo vi hasta el último día que estuve viviendo en Venezuela. Yo no sé si las cosas han cambiado un poco más en estos 14 años y medio que tengo viviendo en Australia, eh, porque pasa, ¿no? Que a veces porque, bueno, por lo mismo de que existe la internet, la gente se entera más de ciertas cosas, entonces también aprenden más sobre la salud mental, pero no sé si será el caso en este momento. Pero bueno, lo cierto es que esa experiencia con mi pana negacionista fue muy, muy, muy jocosa. Porque además cuando él se está yendo ya, que está terminando la rumba, yo le digo, bueno, sabes, tienes que ir al doctor. Y él me contesta, Julio, coño, tu madre, vale. Porque creo que de verdad le quedó la idea de que podía ser así.
Pero bueno, la gente tiene que también que decidir si acepta o no la posibilidad de algo, ¿no? Yo pienso que cuando te niegas 100% a la posibilidad de que algo sea así, es sencillamente vivir en negación. Por algo los llamarán negacionistas. Así que bueno. Y voy a aprovechar este episodio también porque siempre dejo algo para la gente que tiene que vivir con gente neurodivergente, que tenga TDAH. Es importante no caer en lo que yo llamo micronegaciones, que me acabo de inventar la palabra realmente, pero sí, con eso me refiero a pequeñas cosas que pasan a lo largo de la vida diaria, que hacen sentir al que tiene TDAH como que están negando su condición o están negando la dificultad que tenga para tales o cuales cosas. Hay una cosa que ocurre mucho, por ejemplo, entre parejas, que es que eh, es uno de los dos, el neurotípico, le habla al neurodivergente y por supuesto uno está pensando en 10 millones de cosas al mismo tiempo y entonces esa persona viene y te dice algo y tú sencillamente no lo escuchas porque tú tienes mil cosas en tu cabeza. Y bueno, la otra persona se molesta porque no lo escuchas o porque tiene que repetir. Eso es muy común en estas situaciones y yo le quisiera decir a ustedes neurotípicos que no se lo tomen a mal, no es que uno los está ignorando, es que sencillamente uno tiene miles de cosas en la cabeza en un momento determinado y si no estamos en una conversación en ese momento, oye, no esperen que uno va a estar con el oído 100% pendiente de cuando a ustedes se les ocurra decir algo para uno responder enseguida y además con la respuesta adecuada. Yo sé que a mucha gente le molesta eso porque sienten que no le prestan atención, pero no, o sea, de verdad, de corazón les digo que no pueden esperar de uno atención 100% 24 horas, 7 días a la semana. No lo pueden esperar porque ya para nosotros prestar atención a nuestras propias cosas es un problema. Imagínense las cosas de los demás. Entonces, si necesitan decirnos algo, llamen primero nuestra atención o si nos dicen algo, oye, no se molesten si lo tienen que repetir porque, oye, no hay otra forma. No, 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 no existe otra manera si uno está pensando en 10 millones de cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando nos dicen que nosotros no les prestamos atención o lo que sea, eso también es como negar que nuestra condición no nos hace fácil estar 100% pendientes de lo que ustedes dicen todo el tiempo. Es probablemente el ejemplo más claro de cuando estas cosas pasan. Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Creo que es bastante para reiniciar el podcast ahora con un enfoque un poco diferente. Y bueno, mi intención de aquí en adelante, como lo fue originalmente, es tratar de ser regular en las publicaciones de episodios, pero de todas maneras, bueno, también me tomo esto como un proyecto bastante personal y tampoco quiero que se vuelva un punto de estrés porque hay bastantes cosas que uno tiene en que pensar y esto se supone que es una actividad que debería ser para mí un poco más, ¿sabes? Relajante, sin mucho rollo. Bueno, muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Quiero invitarlos, si no se han suscrito todavía, que se suscriban al canal, se suscriban a YouTube, se suscriban por Spotify, se suscriban por Apple Podcasts. Y bueno, un gran abrazo a todos y nos veremos en otra oportunidad.